Perfecto. Vamos a iniciar. Muy buenos días, estimados compañeros, estimados aquí todos presentes. Le damos la bienvenida en esta reunión, en este espacio, el cual abordamos el curso en la etapa 3 del curso de Acción Psicosocial y Contexto Jurídico. Aquí nos reunimos de manera virtual con el fin de desarrollar esta actividad, la cual busca profundizar en el papel del psicólogo en los diferentes escenarios jurídicos. Esta reunión tiene el propósito de reflexionar junto a la doctora, que aquí le damos la bienvenida, a la doctora Wendy de Jesús Mosquera Gamboa, que muy bien tuvo el espacio pues para atendernos y darnos el espacio para realizar esta reunión virtual, la cual consideramos y le damos las gracias por este espacio. Tenemos presente que esta reunión nos ayuda a nosotros como futuros psicólogos a validar esos avances de nuestro trabajo, a aclarar esas dudas que nosotros tenemos referente pues al qué hacer del psicólogo en cualquier de los contextos y en su campo interdisciplinar. Tengamos en cuenta que también esta reunión nos permite reconocer las competencias que se deben tener para ejercer esta maravillosa profesión. En ese orden de idea vamos a realizar unas preguntas a la doctora Wendy y de la mejor manera para que ella, pues, en su experiencia nos vaya dando la siguiente respuesta referente a lo que ella, pues, tiene en su conocimiento y que podamos nosotros, pues, desarrollar de buena manera esta actividad. Doctora, mucho gusto. Primeramente, le pongo en conocimiento. Hay un consentimiento informado. Yo creo que ya usted tiene conocimiento para realizar esta intervención, esta reunión. Le damos la bienvenida para que se presente primeramente y posteriormente hacemos las preguntas que conllevan a este espacio. Muy buenos días, doctora. Bueno, muy buenos días para ustedes. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Sí, ya leí el consentimiento informado, ya lo firmé, enseguida se los comparto por el mismo medio en que me lo remitieron. Y bueno, como ya ustedes mismos mencionaban, yo soy Wendy Mosquera, soy psicóloga, especialista en psicología jurídica, magíster en psicología criminal y también especialista en psicología forense. En estos momentos ejerzo esta labor de psicología jurídica y forense del Centro Psicológico Huella Psíquica. Es un espacio de atención psicológica integral, pero también de atención psicológica desde toda el área psicojurídica. Todo lo que son informes periciales, credibilidad de testimonio, atención a víctimas. Bueno, ya en el transcurso de la entrevista nos vamos a ir dando cuenta como de cuáles son esas áreas en las que nos desempeñamos. Entonces, les escucho. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Yo quisiera iniciar primeramente realizándole unas preguntas sobre su experiencia laboral, profesional. Entonces, la primera pregunta que yo le hago, doctora, es que por medio de esta reunión nos menciones sus títulos universitarios o el mayor de sus títulos a nivel académico que posea relacionando el campo del presente estudio. Bueno, como ya les mencioné, yo soy psicóloga, especialista primeramente en psicología jurídica, después cursé el magíster en psicología criminal y la especialidad en psicología forense. He hecho algunos cursos también para hacer aplicación e interpretación de pruebas psicológicas, formación para el abordaje y atención psicosocial a personas víctimas. Y bueno, todas las aristas que están como relacionadas con tema de atención a víctimas, aplicación de pruebas, instrumentos para evaluar en este tipo de contextos, más o menos en ellos he tratado de tener ese espacio formativo. Y me decías que experiencia laboral, Sí, ¿cierto? sí, señora. Bueno, inicialmente mi experiencia fue en la ciudad de Bogotá. Estuve trabajando como referente de salud mental en varios hospitales públicos. Estuve en el Hospital Nazaret, en el Hospital Centro Oriente, en el Hospital San Cristóbal. Después estuve trabajando con la Secretaría de Integración Social y de allá pasé a trabajar en el ICBF
Estuve trabajando en el CAIVAS de la Fiscalía hasta el año pasado. Docente universitaria también en la FUCLA y la unidad para las víctimas. Acciones también profesionales en la unidad de las víctimas, y ya a nivel como pues privado he estado desempeñándome como perito o como psicóloga forense a través del Centro Psicológico Jurídico y Forense Huella Psíquica, que les invito a que lo sigan por Instagram, así lo van a conseguir, huella.psíquica. Y bueno, desde ese campo he estado como desarrollando esas acciones. Entonces, ya, pero continuemos con la entrevista para yo no adelantarme a las cosas que ustedes me van a preguntar. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta que yo le realizo es, ¿podría usted describir brevemente cuáles son sus funciones dentro de la institución que se encuentra en estos momentos laborando? Bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando del contexto de psicología jurídica, pues no voy a hacer Sí. referencia a ellos. No voy a sustraerme de otros temas que pueda estar desempeñando en estos momentos, pero que no se vinculan con lo que ustedes necesitan saber. En Huella Psíquica realizamos atención psicológica integral, pero además de eso, realizamos eh, peritajes psicológicos que son informes psicológicos, jurídicos y forenses para personas que se encuentran de pronto en algún proceso legal y necesitan demostrar de alguna manera evidencia que se relaciona con su aspecto psicológico. Porque nosotros somos como una especie no especie, no somos una ciencia auxiliar del derecho como psicólogo jurídico, y lo que hacemos es proveerle al aparato judicial elementos que les permitan reconocer a la persona que está siendo procesada dentro de sus aspectos también psicológicos, y eso les puede dar a ellos una especie de información de lo que podría estar ocurriendo en cuanto a tiempo, modo, espacio y lugar de acontecimiento de los presuntos hechos, y poder no solamente tomar decisiones que vayan en pro de castigar, sino también de resocializar, ¿sí? Eso tiene varios aspectos, porque dependiendo del área de que se mire el caso, asimismo, pues sería mi intervención como psicóloga jurídica. Ejemplo, si nosotros estamos acompañando el proceso de una persona que es víctima, entonces la tarea sería como en tratar de proporcionar al aparato judicial, y cuando hablo de aparato judicial hablo de juez, fiscal, jueces, fiscales, defensores, procuradores, todos los que participan en estas audiencias, acerca de las posibles afectaciones que pueda estar presentando la persona como producto del hecho victimizante. Hay cosas que ocurren y que la persona o la víctima no tiene más evidencia que su propio testimonio. Entonces ahí es donde nosotros entramos y desde un aspecto psicológico evaluamos si lo que esa persona está presentando posterior a los hechos se vincula con un evento real, y poder demostrar, mira, si es bien que no hay testigos, no hay otras cosas que puedan decir que si el hecho ocurrió, tenemos este aspecto psicológico y eso lo evaluamos nosotros. Pero si estamos, por ejemplo, desde el lado del presunto victimario, en falsas acusaciones o lo que sea, cualquier tipo de victimario, y necesitamos demostrar, por ejemplo, lo más usual, el boom del momento, los presuntos agresores sexuales, las falsas denuncias. Yo no lo hice, pero la niña o la menor o la mujer dice sí lo hizo, me violó, me tocó, me hizo esto y aquello. ¿Cómo demostrar que esa persona de pronto es inocente, o que puede dársele una oportunidad, o que no necesita prisión intramural sino domiciliaria? Demostrar que él no es un peligro para la sociedad, que sus características psicológicas no son compatibles con la de un criminal. Entonces ahí nosotros entramos a evaluar el riesgo de peligrosidad, a mostrar cuáles son las características de personalidad de este ser, a demostrar cuál es su comportamiento en sociedad y si tiene características compatibles con las de un presunto victimario. Pero, por ejemplo, si nos vamos al área laboral, un despido injustificado, un estrés laboral que deterioró la salud de la persona y luego la empresa lo despide sin reconocerle afectaciones. Entonces ahí entramos también a evaluar
cómo el estrés laboral sí influye en el deterioro de otras funciones y no que esa persona está perezosa, por decirlo así, no quiso trabajar y me despidieron, sino que está afectado producto del mismo trabajo, que hay de pronto una reducción de sus capacidades como resultado de todo el estrés laboral que padeció. Y así, en todas las áreas de socialización del individuo, donde hay un conflicto, allí cabe el psicólogo jurídico y forense, ¿sí? Entonces, digamos que las experiencias han sido más en ese contexto. También se hacen informes relacionados con el tema de la drogodependencia, bueno, de toxicomanías más bien. Por ejemplo, aquellos delitos que se cometen bajo los efectos de las sustancias psicoactivas, ¿sí? Hablemos de que cuando hablamos de toxicomanías o de delitos, no hablamos solamente cuando uno se imagina criminal y se le viene la imagen de pistola, arma, sangre y no. Todo lo que sea una conducta que vaya contraria a lo que dice el Código de Procedimiento Penal o el Código Penal o de la ley es un crimen. Un crimen es robarme un papel cuando mi entidad me dice no te puedes robar el papel y te lo robas, eso es un crimen. Entonces, todas esas conductas delictivas que necesitan de pronto algún peso probatorio desde el área psicológica, allí nosotros nos podemos vincular. Entonces, son todos esos tipos de informes los que realizo. La credibilidad de testimonio. No es para decir si alguien está mintiendo o no, pero sí para de alguna manera demostrar que el testimonio en cuestión tenga o no probabilidades de ser inventado o de ser cierto, de que se trata de una experiencia realmente vívida por la persona y no algo inventado. Esos son como los más solicitados, por decirlo así. Don, muchas gracias, hombre, por esa intervención. Muy importante lo que usted manifiesta brevemente en esas funciones que usted desempeña en la institución que usted se encuentra en estos momentos. Quisiera también, bueno, aunque usted ya me la respondió, se me adelantó, porque ahí me respondió la siguiente pregunta que le quería hacer. Pero sí quisiera de pronto que brevemente también, brevemente, usted me diga o nos diga aquí como grupo que somos, cuáles han sido esos principales desafíos que usted ha enfrentado en el ejercicio de su profesión al tratar a esas víctimas o a esos agresores. Dos, por favor, la escucho. Bueno, el principal desafío en sobre todo en nuestro medio, en nuestro contexto, ha sido como tratar de que se le dé el valor y reconocimiento a esta área de la psicología. Digamos que es una ciencia auxiliar relativamente nueva. Y cuando hablo de nueva, tiene más de 10, 20 años en Colombia de estarse utilizando, pero pues digamos que el reconocimiento ha sido muy paulatino, paso a paso, lento, pero como digo yo, firme. Entonces, al tener una sociedad que escasea de este tipo de profesionales, es como que, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se hace? Y por qué es importante? ¿Y cómo así que yo necesito uno mi proceso? Empezar a, a generar, por decirlo así, en la comunidad que hace inherencia a estos casos, la necesidad de buscar el servicio. Ese fue el desafío más grande, como de cómo vender este servicio, cómo hacer que otras personas digan, no digan eso que es, sino necesito esto, ¿sí? Empezar a hacerse conocer para y que entiendan que pueden vincular en sus procesos y que no solamente hace parte de lo penal, sino de otras áreas también. Yo creo que el principal desafío es ese. Eh, eso ha mejorado. Yo, como perito, pues estoy acá desde el 2017 más o menos haciendo esta labor, pero como que el reconocimiento mayor ha sido en los tres últimos años y sobre todo pues como empresa, porque inicialmente se lo hacía como por nombre propio, ya después como huella psíquica, como ya con personería jurídica, pero ha sido un proceso lento de tratar de explicarle a la gente también, a los clientes como tal,
de que mis servicios no son garantía de que no van a ir privados de la libertad y que yo no voy a amañar los resultados del proceso a su necesidad, sino que yo voy a entregar el resultado de un proceso científico hecho de manera más objetiva posible, porque las personas piensan es contrato este servicio y voy a la fija y que el informe va a decir lo que ellos necesitan que digan. Ese también es una tarea importante que siempre procuro hacerla incluso antes de firmar algún contrato con algún cliente, explicarle. Yo voy a hacer y voy a entregar lo que consiga. Si le sirve, maravilloso, pero si no le sirve, no cuente con que esto es garantía de que yo ahí voy a decir lo que usted necesita que diga. Digamos que esas han sido como las dos principales desafíos. Tratar de hacerle entender a la gente que ellos no están pagando para que se les haga un documento a su parecer, sino que no, obedecemos a ser éticos y a entregar los hallazgos reales. Y segundo, hacer que reconozcan nuestra necesidad de ser parte de esos procesos. Que cuando contrato a un psicólogo jurídico en medio de mi proceso legal, voy a la fija, no porque vaya a ganar, sino porque llevo más elementos para probar y no lo vean de pronto como algo de relleno, que conozcan la necesidad de esto y que se haga cada día necesario en las instituciones proveer un profesional de esto como parte de su desarrollo cotidiano. Muchísimas gracias, Doc, por esa intervención. Maravilloso. Importante saber de primera mano de pronto, esos dos principales desafíos que usted enfrenta. Me imagino que es algo en los cuales también toca que apoyarse, como usted lo dice, porque es una labor que más allá de todo eso debe ser técnico, ¿no? O sea, al momento de usted intervenir de pronto en uno de esos procesos, bien sea con la víctima o con el agresor, debe ser algo que vaya motivado y vaya con las de pronto recomendaciones profesionales que en su quehacer en ese campo psicológico pues pueda implementarlo. Bueno, aquí le voy a dar ya el paso al compañero Vladimiro Córdoba para que él ya intervenga y pues haga las preguntas que él tiene pues presente para ustedes dos. Muchas gracias. Cordial saludo para cada uno de ustedes, compañeros. Mi nombre es Vladimiro Córdoba, como ya el compañero Kevin lo ha dicho. Doctora, un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por habernos brindado este espacio, este momento, que es de mucha alegría para nosotros porque nos brinda harto conocimiento. Vamos a iniciar, o voy a iniciar a hacer unas preguntas de acuerdo ya al contexto de la víctima como tal, o cuando usted laboró, o desde ese momento que ha estado laborando como perito, a ver qué nos puede lucrar con lo tal. Vamos con la primera pregunta, que son cuáles son los procedimientos establecidos en la institución para brindar esa atención a las víctimas de delitos. Bueno, la pregunta que haces me lleva a empezar por aclarar una cosita. Casi siempre pensamos que los que necesitan este tipo de atención solo son las víctimas, los victimarios también. Entonces, eso es otra de los imaginarios que hay que erradicar. A veces, cuando alguien es parte de un proceso judicial, aunque sea victimario, termina siendo víctima del proceso, de las circunstancias, porque todo el que es parte de un proceso judicial no es culpable. Y a veces el culpable también tiene a su alrededor circunstancias que le han hecho a él ser víctima y lo llevaron y no estoy justificando ningún tipo de acto delictivo porque todos deberíamos tener las capacidades suficientes para separar unas cosas de las otras, pero siempre que alguien es parte de un proceso judicial, termina también volviéndose víctima de las circunstancias. Entonces, en lo adelante tengamos siempre presente que no es solamente la víctima que necesita la asistencia, sino también el victimario. Y así debe ser, porque también el victimario, hasta el presunto victimario, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene garantías. Y aún siendo condenado, también tiene garantías. Digamos que en este sentido, como que usualmente quien solicita el servicio es el abogado. El abogado que está acompañando el caso es que identifica la necesidad de vincular en el proceso a este profesional.
Lo podría hacer también si lo solicita el familiar o la víctima misma, pero en la mayoría de casos la víctima no es consciente de su necesidad de ello. El abogado casi siempre es el que cae en cuenta de y dice, oiga, ¿yo cómo hago para demostrar esto? Es que este caso está complejo y las pruebas que hay aquí no son suficientes, necesito un psicólogo que me ayude con esto. Y ahí entre ellos se hablan y o por allá recuerda, sí, yo escuché o yo vi por ahí una publicidad de una psicóloga, voy a buscarla y tan. Así es como llegan los casos. Luego ese le dice al otro, yo trabajé en este caso similar porque entre ellos se conversan y le dice, sí, sí, yo conozco a alguien que te puede ayudar en eso. Entonces, como que el principal requisito, o requisito no es como algo, pues, de lo que eventualmente ocurre, es que el profesional que está ejerciendo la defensa o que está acompañando a la víctima es que identifica la necesidad de vincularnos al caso. Lo que hacemos es entonces entrevistarnos, revisar cuál es la teoría del caso que está llevando el abogado y sabiendo cuál es su teoría del caso, así mismo identifico yo de qué manera puedo intervenir, porque muchas veces el abogado sabe que me necesita, pero no sabe cómo. Entonces, allí también nosotros somos asesores, porque él dice, necesito un psicólogo, pero él no sabe cómo el psicólogo va a hacer eso. Yo soy la que tengo que decirle, mire, para su problema, lo más, lo mejor sería esto. Entonces, no hay algún requisito como establecido, pero sí el procedimiento que usualmente me ha tocado es ese. Ahora, porque una cosa es ser perito de manera privada y otra cosa es ejercerlo como función pública. Cuando he estado de pronto haciéndolo bajo la función pública, trabajando por ejemplo con CAIPAS o con el ICBF, Fiscalía, lo solicita la autoridad administrativa. En este caso, ¿quién? Un juez, un defensor de familia, un comisario de familia. Ellos envían la orden de qué es lo que necesitan de manera explícita. En esos casos nosotros no asesoramos. Cuando somos de manera privada lo solicita el abogado y el abogado me dice qué quiere que haga. Pero cuando es de manera privada lo solicita una autoridad judicial o administrativa. ¿Sí? En este caso, fiscal, juez, defensor de familia o comisario de familia. Son los que usualmente hacen la solicitud. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Y es muy bueno lo que nos trajo a colación porque institucionalmente el victimario también tiende a ser víctima porque las mismas instituciones también comienzan y victimizan al victimitario. O sea, todo esto nos permite que no miremos desde un contexto más bien de víctima, sino que miremos también desde el proceso y en lo que nosotros como psicólogos podemos aportar al beneficio de esclarecer como tal ese asunto o esa dificultad que se encuentra. Eh, muy buena, muchas gracias. Por aquí tengo otra preguntita. ¿Qué considera usted que fueron los principales obstáculos que tuvo cuando trabajaba institucionalmente en cuanto a lo emocional y legal de algún paciente, digamos, lo que ya, bueno, ya no llamamos paciente, sino de algún consultante como tal? Repíteme la pregunta, no entendí bien la primera parte, por favor. ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos que he encontrado al trabajar en la institución con las víctimas en el ámbito emocional y legal? Los principales obstáculos, bueno, cuando es bajo la institucionalidad, de pronto trabajando en función pública, fiscalía o con ICBF en el CAIBAS, uno se encuentra con barreras como que a veces la gente no quiere que le hagan ningún tipo de valoración, no quieren asistir, no quieren recordar lo que pasó, no quieren, las personas tienen como una tendencia, como una mala imagen de la función pública en general. Ya van a empezar con esa llamadera. Cuando ocurre un evento, usualmente cuando llega la fase de hacer las valoraciones, ha pasado algún tiempo y las personas siempre quieren como que, bueno, detectaron esta situación, capturen el mismo día, hagan todo y les genera cierta frustración
que las cosas que ellos esperan que se hagan no se hagan en la inmediatez. O sea, ellos piensan que esto es como CSI o como Criminal Men, esos programas que ven de los Estados Unidos, o como Sí, en La Rosa de Guadalupe, que que pasó lo que pasó y ahí mismo llega la policía y usted queda capturado y tal, y ahí salen la imagen de una vez en la cárcel, y en la cárcel llegan y ahí mismo les hacen de todo y como para saciar esa sed de venganza, no es así. Desafortunadamente, estos procesos se toman su tiempo y eso genera tanta frustración en las familias que cuando uno los llama para hacer la parte que corresponde ya no quieren. Yo no quiero saber nada de la fiscalía, a mí no me llamen, yo no quiero saber nada de bienestar familiar, yo no quiero saber nada de usted, a mí no me digan nada, no quiero, a mi hijo no. Si es un menor, yo ya no voy a someter más a mi hijo a eso. O ¿saben qué? Yo no quiero denunciar, yo no quiero más problemas, dependiendo de, o sea, siempre se consigue uno como barreras en ya no quiero más, ¿sí? En otros casos, cuando es de manera privada, esto casi no ocurre porque ellos siempre lo solicitan porque lo necesitan. Acá es al contrario, ellos sí quieren y quieren tanto que quieren que uno les acomode las cosas. Entonces, como que son las dos caras de las monedas, ¿sí? Por el lado de lo público están las personas que ponen resistencia y no quieren ya ser parte del proceso, o van de mala gana, o se ha contaminado el testimonio porque todos opinan. Bueno, son muchas cosas. Sin embargo, uno trata de hacer lo mejor que se puede y de aplicar con la mayor rigurosidad los protocolos. Y del lado privado está en la que las personas sí quieren acceder y tienen tantas ganas de que el informe les salga a su favor que en ocasiones hasta quieren inventar o decir cosas que no van al caso o alterar la información. Pero bueno, ya uno se da a sus tareas y a sus técnicas desde incluso antes de que empiecen los espacios para tratar de menguar estas variables, ¿sí? Pero eso es como son como las dos principales barreras así en ese aspecto. sea, que aquí normalmente tienen, o sea, aquí algo muy claro que sí me quedó fue que cuando son privadamente, la gente espera el proceso y ayuda con más emotividad para que los resultados se den. Pero cuando es institucional, la gente se cansa como del proceso, porque institucionalmente hay que seguir un proceso, ¿cierto? Institucionalmente, entonces ya la familia comienzan o ellos mismos a cansarse y no querer dar un veredicto o dar una declaración verídica como tal, ¿cierto? Ah, muy bien, muchas gracias, doctora. Para ir culminando, quería hacerle la última pregunta. ¿Qué estrategias implementan para garantizar que las víctimas, como ya usted nos explicó, víctimas o victimarios, reciban un acompañamiento integral y efectivo? ¿Qué estrategias como tal utilizan ustedes para garantizar eso? Bueno, desde la administración, desde el área pública, uno siempre trabaja de la mano con otras instituciones, se activan todas las rutas que las personas necesitan. Entonces, siempre que hay una víctima, esa víctima necesita no solamente la atención psicológica, sino integral, física. De hecho, el primer paso siempre casi es como que debe ir a salud, que si con las condiciones físicas están bien, las condiciones emocionales van a estar en un estado más óptimo para poder escudriñarlas. Uno trata de garantizar que la persona, brindarle el acompañamiento para que pase por todas las fases de la ruta. Por ejemplo, en los casos de abuso sexual, debe ir a salud, debe ir a medicina legal, debe ir a asistencia psicológica, debe tener las entrevistas especializadas que hace la Fiscalía y el CAIBAS, ¿sí? Entonces, como que garantizar que estén todas esto. Y una vez pasado eso, primer parte del proceso, garantizar que las personas sigan asistiendo a los procesos de restablecimiento de derecho, acompañamiento psicológico, si lo requieren, si necesitan incluso hasta para los pasajes para bajar y cumplir con esas citas, ayudar a que se active la ruta para que todo esto se haga. Cuando son desde el aspecto ya como privado, uno lo que hace es sugerirle a la familia, mira, los resultados son estos y te sugiero que vincules o que se vincule a un proceso psicológico de esta manera para manejar esto y esto, o te sugiero que vayas a psiquiatría. Por supuesto, se deja por escrito
como parte del informe en una nota aclaratoria y pues ya las personas son las que de manera voluntaria deciden si cumplir o no con esas recomendaciones. Cuando son de manera particular, cuando son a través de la institucionalidad, uno trata de activar esas rutas para que haya esa garantía de que sí se cumpla con ello y que las personas lleven la evidencia de que en efecto están asistiendo. Se hacen articulaciones entre las instituciones para uno estar como monitoreando que sí estén participando de esos espacios que son necesarios para que haya como un restablecimiento de derechos integral. Ok, muchas gracias por su ilustración. Creo que hasta aquí llegaron las preguntas de esta víctima o victimario y muchas gracias por toda esta aclaración y amplia conocimiento que usted nos brinda para establecer cada uno de nosotros, enriquecer cada una vez nuestra carrera. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿quién continúa? Buenos días para todos. Bueno, Cela. Mi pregunta es, ¿qué protocolos se siguen en su institución para el tratamiento de agresores o responsables en el proceso con agresores? Ok. Bueno, yo creo que está relacionado un poquito con lo que mencionaba ahorita con Vladimiro. Usualmente, desde la institucionalidad pública, nosotros no somos juez y parte. Si me asignan para atender a la víctima, no podría atender al victimario también. Entonces, en lo público, usualmente tú haces lo uno o lo otro, no puedes hacer los dos, porque habría allí un sesgo y eso podría, es casi que inherente, nosotros somos seres humanos y siempre podemos tener de alguna manera cierta inclinación y para evitar eso, entonces lo que hace el aparato judicial es que quien atiende a la víctima no atiende al victimario, tiene que ser por aparte. Sin embargo, cuando me ha correspondido atender a un victimario, se sigue exactamente el mismo protocolo, no se hace distinción de que como esta es la víctima, entonces pobrecita del sí y este el victimario del no, no, es el mismo trato para todos. Es el mismo protocolo para todos. Si el victimario está teniendo alguna situación física, algún malestar y necesita ser trasladado para recibir atención médica, física general, se hace el trámite respectivo para que realice esa atención. Digamos que uno como que hay prioridades que se deben establecer y es que si yo físicamente no estoy bien, no puedo dar el siguiente paso, así como a la víctima. Lo primero que hago es remitir la salud. Si estoy con un victimario y ese victimario de pronto fue agredido en el marco de la captura o como haya sido el proceso y necesita atención en salud, debo proveer, hacer lo pertinente, activar la ruta necesaria para que ellos reciban esa atención en salud. ¿Sí? Se sigue exactamente el mismo protocolo. Se realizan las valoraciones que solicite la autoridad administrativa. Si me dice valore riesgo de peligrosidad, valoro eso. Valore personalidad, valoro personalidad. Valore si hay psicopatía, se valora si hay psicopatía, lo que sea que me solicite. Todo siguiendo los protocolos, firmando los consentimientos informados al lugar, y entregando los resultados en los mismos tiempos estimados. Casi siempre son 10 o 15 días hábiles y lo solicita, dependiendo de la autoridad pues que lo solicite. Cuando es desde el área privada, pues lo mismo. Casi siempre viene por solicitud de su abogado defensor y el abogado defensor dice qué es lo que necesita valorar. Yo como psicóloga transformo eso en mis objetivos desde la pericia, realizo mis respectivos informes, entrego mis resultados y si encuentro algo que me dé a entender que esa persona necesita una atención adicional, entonces lo dejo en la recomendación. Se sugiere atención de este y esta índole por esta y esta característica. Ejemplo, va un ejemplo aquí de un caso. Atendí un caso de una persona que estaba sindicada de abuso sexual. Esta persona se presumía inocente, pero estaba privada de la libertad, muy afectado psicológicamente, con ideaciones y con ideas suicidas muy marcadas. Dentro de las observaciones, recomendaciones dejé atención inmediata, porque estaba en crisis y podía atentar contra su vida.
Entonces dejé allí que necesitamos de manera inmediata que se le diera traslado para la atención a través de su EPS o como a bien lo consideraran por psico, por por parapsicoterapia y atención por psiquiatría. No se hizo a tiempo. A los 2 meses me llamaron porque allá donde estaba guardado intentó suicidarse, ahí lo tuvieron que sacar por urgencias. Hice la nueva valoración y volví y reiteré la recomendación haciendo énfasis en que esa recomendación ya se había dado 2 meses antes. Entonces, siempre se hace exactamente el mismo protocolo, se dejan las recomendaciones de ser necesarias. Si está dentro del marco de lo público, se garantiza que se dé el acompañamiento con las articulaciones interinstitucionales y si es desde lo privado, pues uno deja la recomendación y ya la familia y el abogado defensor harán lo pertinente para dar cumplimiento a esas recomendaciones. Bueno, otra de las preguntas pues que sugiere, bueno, en tu experiencia como psicóloga forense, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de los agresores? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta hasta de investigación, que es un desafío grande que tiene, creo yo, que toda Colombia y hay muchos países, porque en papel la ley es para no solamente castigar, sino rehabilitar, pero eso no se cumple. Muy difícilmente uno encuentra que los procesos de resocialización sean efectivos. Hay muchas personas que entran a la cárcel y salen peores. Y el hecho de que alguien salga realmente resocializado en estos momentos está dependiendo más de características personales que de lo que el sistema judicial o de que el sistema penitenciario le ofrece a la persona privada de la libertad. Sin embargo, en las penitenciarías, porque esto ya sería otro contexto, esto sería ya la psicología jurídica en el contexto penitenciario. En el contexto penitenciario, para cualquier medida que se vaya a tomar con las personas, debería hacerse valoraciones, primero de riesgo. Yo puedo tener una persona privada de la libertad y su abogado me solicita la domiciliaria. Yo tengo que valorar el riesgo de esta persona que si estando en casa vaya a llegar a su casa a cometer otra agresión mayor o igual a la que cometió que lo llevó a estar privado de la libertad y ahí entramos nosotros. Hay valoraciones o hay protocolos que se utilizan para estas decisiones a nivel penitenciario, para los permisos de las 72 horas, cuando les dan permiso de ir 72 horas a sus casas, para las domiciliarias, bueno, eso también depende según el funcionamiento de la cárcel, para mirar tema de la redención de penas, de los programas que la cárcel tenga establecidas para darles a ellos esa resocialización. Entonces, que estudien, que trabajen, que hagan algunas labores que les sume para reducir las penas. Eso es como, depende más del protocolo que se maneja ya en las penitenciarías que del contexto nuestro. Nosotros, si lo solicita el abogado, podemos hacerlo. Podemos ir y hacer las valoraciones al lugar y el abogado lo que hace es añadírselas al juez como prueba de que su defendido tiene esta y estas condiciones a favor, pero que el centro penitenciario realiza labores, debería realizar esas labores para garantizar que haya más bien una resocialización, pero pues yo no tengo que estar dentro de una penitenciaría para que ustedes se den cuenta que eso no siempre funciona. De hecho, o dentro de las experiencias omití, ahorita lo recuerdo, yo trabajé en 2 cárceles. Yo estoy trabajando en la cárcel distrital en Bogotá y tuve también un espacio como de un año más o menos en la cárcel El Buen Pastor. Y allá sí estábamos en un programa más preventivo y en otros sí más asociado a la resocialización, era un programa piloto, pero es muy complejo. O sea, las cárceles tienen muchísimas problemáticas. Sin embargo, se hacen, ¿sí? Se hacen ciertas cosas, no alcanzan a tener el impacto que deberían. De pronto de 100, 3 siendo optimista, pero yo creo que eso es un desafío más bien en estos momentos, a que todos los protocolos que existen para población penitenciaria se apliquen.
¿sí? Si me preguntas desde desde la psicología forense, ¿qué se hace? Es eso, aplicar esos protocolos para mirar que hayan habido cambios, que se hacen y que se hagan con frecuencia, porque yo no puedo aplicar un protocolo para medir esta persona que está privada de la libertad es peligroso y decir un año entero y guiarme por él mismo. Cada 6 meses tengo que evaluarlo. Y eso no solamente es la evaluación que yo haga, eso es un trabajo común, mancomunado, con valorar si ha tenido peleas, el tema familiar, las redes de apoyo. ¿Sí? En un tema de dar, por ejemplo, un permiso a alguien que va a salir de allá y en la casa consumen, no tienes, el sector tiene un alto riesgo, no hay una familia sólida, no hay una red de apoyo, apenas esa persona salga de allá va a salir a lo mismo porque no es solamente lo que me diga el informe psicológico de lo que él está pensando, sino es el entorno que lo va a rodear cuando salga, qué tanto van a cambiar esos pensamientos cuando salga y se consiga con un impacto totalmente diferente al afuera del que él está pensando allá adentro. Entonces eso es un desafío grande porque no solamente involucra nuestro rol, sino también el papel de la familia. Entonces en estos programas deberían vincularse a las familias. Si ves, es bastante amplio el tema penitenciario o el tema de los victimarios. Y bueno, por última pregunta, ¿qué desafíos éticos o profesionales han enfrentado cuando tratan con agresores o personas responsables de delitos? Bueno, cuando he tratado con agresores, lo primero siempre es el consentimiento informado y tratar de que lo interioricen. No solamente es firmarlo, sino sentarme y explicarles qué es lo que están firmando allí, hasta dónde llego yo con ese informe, para no generar falsas expectativas, ¿sí? Es una tarea que hay que hacer siempre con todos, pero cuando estamos hablando de agresores es bueno dejarlo claro. En mi informe va a pretender esto, yo no guardo secreto profesional, lo que salga de aquí lo va a conocer el juez o lo va a conocer el abogado, va a ser leído en el estrado judicial, para que luego no vaya a decir es que yo le dije unas cosas a ellas y ella lo mencionó allá. Entonces, siempre hay que tener claridad en eso, en que nosotros no guardamos secreto profesional y nuestras valoraciones no son con fines terapéuticos, ¿sí? El segundo paso es pues aplicar todos los protocolos o pruebas psicodiagnósticas según el objetivo de mi valoración. Una vez hecho esto, se elabora el informe y ese informe se da a conocer a quien lo solicita, casi siempre es el abogado, o y si estamos desde lo legal, pues desde lo público, entonces la autoridad que lo solicite, el defensor, el fiscal, el juez, ¿sí? Y luego de eso, casi siempre es necesario ir y ratificar ese informe en juicio oral. No solamente es lo que entrego en físico, sino que cuando se programe la audiencia, yo debo ir, presentarme en la audiencia y en la audiencia sustentar, hagan de cuenta que es eso, una sustentación oral de lo que yo escribí allí, ampliar esa información de manera que las personas que estén siendo miembros de ese proceso conozcan qué es lo que allí dice, porque ellos no tienen por qué saber en términos psicológicos cuáles fueron mis hallazgos. Mi tarea es ir y contarles y aclararles y explicarles para que el proceso sea cumplido y ya con eso ellos tengan más luces de qué es lo que está pasando con este sujeto y puedan tomar sus decisiones. Muchas gracias, doctora, por las preguntas. Continúa el compañero. Ok. ¿Listo, compañera María? Hola. Sí, compañero. Ok. Primeramente, cordial saludo a nuestra estimada Wendy de Jesús. Tiene usted una amplia experiencia laboral en el área tanto privada como pública. Felicitaciones. Bueno, pasando ya a la sesión 4, queremos profundizar sobre esa colaboración interinstitucional y equipo de trabajo. Pero para llegar a ello, tenemos una serie de preguntas. Una de ellas es la cual se la voy a leer textualmente. Perdón. Dice así: ¿cómo se coordina su institución con otras entidades judiciales o de bienestar social? Por ejemplo, ICBF,
INPE, Procuraduría, Policía, Comisaría de Familia, Casa de Justicia, etcétera. Bueno, permíteme un momento, envío un audio acá. Sí, tranquila, hágale. Bueno, volví. Entonces, me hablaba de las articulaciones con las instituciones y demás. Bueno, desde la fiscal, bueno, desde, por ejemplo, ICBF, que es donde estuve trabajando, o el CAIBAS es la misma fiscalía, ¿sí? Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se hace? Cuando llega una persona, por ejemplo, un caso de un delito sexual, se atiende, se le recepciona su respectiva denuncia. Si el delito ocurrió en las últimas 72 horas, sí o sí debe ir a salud. ¿Por qué? Porque es el tiempo estimado en el que se pueden suministrar retrovirales para evitar alguna infección de transmisión sexual, alguna enfermedad de transmisión sexual, un VIH, una hepatitis. Es el tiempo para prevenir estas enfermedades o un embarazo. Entonces, si eso fue antes de las 72 horas, no empezamos ningún proceso sin antes activar lo que se llama el código fucsia. Cuando ustedes escuchen código fucsia en algún centro hospitalario, están hablando de alguien con presunto abuso sexual. Entonces, allá le llevan, le hacen frotis, le revisan si hay de pronto algo que pueda servir como evidencia para la audiencia, alguna muestra de fluido vaginal o corporal que haya dejado el victimario, la ropa, todo se recolecta, se le hacen exámenes para identificar si hay alguna infección. Se identifique o no, se le dan los retrovirales, se le dan todos los medicamentos, se pasa por toda esa atención hospitalaria inicial. Después de eso, ahora sí procedemos a hacer la entrevista forense a la familia o testigos que hayan y a la menor o a la persona pues víctima. Se recepciona toda esa información a través de unos protocolos. Esto no es que yo me senté y así como yo quiera le entrevisto, no. Hay un protocolo establecido para poder hacer estas entrevistas. Interviene Fiscalía, interviene ICBF a través del CAIBAS, porque ICBF tiene unos profesionales especializados para este tipo de acciones que están ubicados allá mismo en la Fiscalía, en el CAIBAS. Se hacen todas estas valoraciones. Se envía a Medicina Legal para que Medicina Legal también haga su parte y aporte tus informes. Todo esto que están haciendo todas las instituciones, ahí entró ya bienestar familiar, estuvo ahí también hospital, medicina legal, son insumos que le van a servir de pruebas al fiscal para ir luego a la audiencia y montar su caso y decir, estas son todas las pruebas que tengo de que esta persona le hizo esta a esta otra. Entonces, si supongamos que necesita atención psicológica, se remite a algún operador que le brinde esa atención psicológica y ese operador debe reportar un informe de lo que está trabajando y esa es otra prueba que se añade al proceso. Supongamos, ahí hablamos de una víctima. Venga un victimario. Un señor está privado de la libertad y está el abogado solicitando la domiciliaria, diciendo que necesita estar en su casa porque tiene 2 hijos menores que dependen de él y que si él no está en la casa, la calidad de vida de esos menores está en el piso, pues por decirlo así. Entonces viene el juez
y le dice a Bienestar Familiar, necesito que vaya en esta casa donde se dice que hay 2 menores, el papá está privado de la libertad, y valoren las condiciones de vida de estos 2 menores y me lo reporten a mí. Entonces, ¿qué hace el profesional? Va al domicilio de esta persona y valora si es cierto o no que esos menores están en riesgo, valora todo el contexto familiar para poder remitirle ese informe al juez y que el juez vea que en su efecto esa persona sí necesita o no salir de allá. Pero si el juez me dice, no, yo necesito es que me valore al victimario, entonces ya qué haría, voy hasta la cárcel, aunque eso casi nunca pasa. Casi siempre esas visitas a la cárcel o al centro penitenciario son más del carácter particular que también se puede, él en su defensa puede solicitarlo. El abogado busca mis servicios y yo voy al centro penitenciario y hago las respectivas valoraciones. O sea, todo va encadenado y todo parte de una orden de una autoridad administrativa o autoridad judicial, bien sea el abogado, el fiscal, el juez, el defensor de familia o el comisario. De allí parte todo. Y los enlaces con las otras instituciones se va dando según la necesidad que se encuentre. Si yo encuentro que estaba golpeada esta persona, es la única institución que me puede decir si esos golpes fueron graves o no, con qué objeto y cómo pudieron, fue medicina legal, entonces necesitamos medicina legal. Pero si yo me voy y veo que hay un menor, entonces necesito bienestar familiar. O sea, lo que me dice, con quién me articulo, son los hallazgos del caso. Cada caso me va dando la pauta de a quién necesito articular en mi proceso. Perfecto, me gustó su respuesta. El segundo interrogante sería, ¿qué aspectos considera que se podrían fortalecer en términos de colaboración interinstitucional para mejorar los procesos? Bueno, pues digamos que esos protocolos están ya establecidos. Ahí lo que a veces se hace necesario es más profesionales, porque a veces no se dan abasto con tantas cargas, porque los protocolos ya existen, ya los acuerdos están hechos, ya digamos, están delimitados los lineamientos de quién interviene. El Estado colombiano en el papel funciona maravillosamente. Todo es, usted no hay ninguna por donde se vaya a meter que no esté hecho. Eso está hecho. El problema es cómo se hace y cuándo se hace y de qué manera. Y cuando uno va a encontrar los vacíos, casi siempre se trata de que no hay quien lo haga porque casi no hay funcionarios o los que están sobrecargados. Entonces es eso. Yo creo que esas acciones ya están dichas. Lo que se necesita son más profesionales para que haya un poco más de efectividad y que esos profesionales estén capacitados en lo que deben estar capacitados, porque muchos procesos se caen porque los profesionales de pronto no tienen adquieren mucha formación en el camino, en la experiencia, pero no es previa, que se invierta más en formación. No te aseguro que todos los profesionales que están en el CAIPAS no son psicólogos jurídicos. Lo han aprendido ciertas cosas estando allá. Y mientras aprenden, ¿cuántos casos no se caen? Cuando van a una audiencia, los coge un abogado y los vuelve ropa de trabajo, porque no tienen las competencias, no saben cómo, no tienen la competencia ni el entrenamiento para este tipo de cosas. Entonces, es eso, las articulaciones están dadas, pero es necesario mejorar la calidad de los profesionales y no porque ellos no sean buenos profesionales, sino porque en ocasiones las instituciones se quedan maniatadas porque los recursos son escasos, ¿sí? Y hablo de todo. Entonces, tú llegas al hospital y te toca esperar porque casi no hay los profesionales, los médicos son insuficientes para la cantidad de atenciones que hay a la espera, los aparatos no funcionan, las condiciones no son óptimas, entonces uno sale hablando del hospital, pero muchas veces no son los profesionales. Bueno, en otras veces sí, la actitud del profesional también se afecta cuando las condiciones no son las que se esperan. Entonces yo pienso que por ahí va la cosa. Bueno, muy bien, recursos humanos, pues a lo que le entendí. La tercera dice, ¿cómo es el trabajo en equipo dentro de su institución cuando se aborda un caso que involucra tanto a víctimas como a agresores? ¿Cómo me repite, por favor? La tercera dice, ¿cómo es el trabajo en equipo dentro de su institución cuando se aborda un caso que involucra tanto a víctimas
como agresores. Bueno, mira, normalmente cuando llega algún tipo de caso donde llegan los dos, víctimas y agresores, lo que se hace es dividir los equipos. Por ejemplo, en fiscalía, obviamente no hay una sola oficina que atiende estos delitos. Por ejemplo, en el CAIBAS hay dos equipos completos de CAIBAS para el efecto de los turnos. Hay dos fiscales para CAIBAS, hay dos defensores de familia, hay dos equipos psicosociales, hay dos asistentes de fiscalía. Entonces, si yo tomo uno, tú tomas el otro. Y eso garantiza de que no seamos juez y parte, que la persona que está atendiendo al victimario no sea el mismo que atiende a la víctima. Entonces, en esa parte, la articulación se hace de esa área, de que se garantice que el equipo completo que atiende al uno no sea el mismo que atiende al otro. Perfecto, Lo mismo en ICBF, en todos, igual, no se distribuyen. Y si alguien se declara impedido porque lo conoce, se trae a otra persona diferente, se le asigna el caso a otro a través de una resolución. perfecto, mi señor Wendy. Cuarta y última pregunta, que también es muy importante, dice así: ¿qué importancia atribuye a la capacitación continua de los funcionarios en temas relacionados con la psicología jurídica y el tratamiento de víctimas versus agresores? Repíteme, por favor, la pregunta. Al principio no entendí muy bien, no escuché. La repito, ¿qué importancia atribuye a la capacitación continua de los funcionarios en temas relacionados con la psicología jurídica y el tratamiento de víctimas versus agresores? Bueno, es súper importante la capacitación continua. La comunidad científica todos los días está trabajando, todos los días hay nuevos hallazgos, hay cambios, hay cosas, y si uno no se capacita, se queda atrás y no va a poder como hacer a estas nuevas herramientas, nuevas alternativas, lo que uno, y para nadie es un secreto. Yo les aseguro, ¿ustedes en qué semestre están? Prácticamente en el noveno, ¿cierto? Bueno, les aseguro que hay cosas del primero que ya las olvidaron. Hay cosas que vieron en el primer semestre que ya las olvidaron, y cuando salgan a la práctica del ejercicio profesional y les pongan un paciente ahí al frente, te dice: ¿y yo ahora qué hago con esta persona? ¿Cómo la abordo? ¿Cómo me como este chicharrón? No se asusta. Entonces, imagínense, así mismo pasa en la vida profesional y sobre todo en esta rama de la psicología que es tan delicada y tan sensible. Por eso hay mucha gente que le gusta y no la ejerce. La gente le da miedo. Miren, los abogados, cuando uno está en esos estrados judiciales, le hablan como si le quisieran pegar. Los abogados tienen una particularidad de que ellos en el estrado son enemigos, el lobo y la oveja. Y cuando salen de allá se van a sentar a tomar whisky y tento juntos. Pero nosotros los psicólogos no somos así. Usted a un compañero le hace cualquier cosa y usted ahí para allá le tuerce los ojos. Usted se toma eso a pecho. Si usted no está preparado, este mundo en el campo de la psicología jurídica se lo devora. Es necesario leer de muchísimo. O sea, el que le guste esta área, maravilloso, pero sepa que tiempo no va a tener, porque a uno le toca estar a la vanguardia, leyendo, escudriñando, capacitándose, mirando qué es lo nuevo que salió, formándose, cómo aplico esta prueba. Cada caso es una oportunidad uno seguir estudiando. Yo tuve un caso hace como un mes y yo le decía al abogado: este caso ha sido tan difícil que a mí yo siento que me tocó volver a estudiar. O sea, y yo le dije: tenemos que replantear el cobro de esto porque la verdad fue muy difícil para mí. Tenía un señor que le salía un perfil de psicópata y no sabía yo cómo, pero ¿por qué sale este perfil así? Y yo lo veía y decía: no, este señor no es psicópata, pero el perfil psicológico salía así. Tuve que leerme un manual completo para encontrar el problema. ¿El problema cuál era? Que el señor había sido alcohólico. Bueno, es alcohólico. Lo que pasa es que el alcoholismo no tiene cura. Cuando alguien se declara alcohólico, así tenga 20 años sin consumo, sigue siendo alcohólico porque es una patología crónica. Y en personas con consumo de alcohol o que lidian con el tema del manejo del control del alcohol, hay unos perfiles psicológicos que se alteran, pero no porque sean psicópatas, sino porque ese componente hace que eso ocurra. Si no me pongo a leer, no me doy cuenta que eso era el problema.
y había podido perfectamente presentar ese informe y dañarle el caminado al señor, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy importante estarse capacitando y esos hallazgos uno los hace en estos procesos, leyendo, haciendo. Entonces, si no se tiene ese amor por la lectura, por la academia, por invertir, porque nada, el conocimiento no es gratis. Actualmente la gente lucha por el poder y el poder se obtiene no solamente, ¿por qué creen que la prensa tiene poder? Porque tiene la información, porque tiene el conocimiento. El poder te lo da el dinero, el conocimiento y la información. Y mucha de eso se hace a través de la academia. Y para formarte en la academia también tienes que pagar. Por eso estos procesos se cobran costosos, pero la gente no entiende eso. Es importante porque luego es tu nombre, eres tú profesionalmente, o sea, son muchas cosas que necesitas aprender, en las que uno necesita estarse entrenando para poder como cumplir cabalmente con lo que se espera, con las expectativas que la gente tiene cuando te busca como profesional en esta área. Señorita Wendy, muchas gracias por profundizar en este tema. La verdad, nos va a ser de muy importancia tomar este conocimiento, esta explicación y poder plasmarlo a través de las actividades que siguen en la tarea. Muchas gracias. Puede continuar la siguiente compañera. Pues buenos días. Mi nombre es Wendy Mosquera. Entonces, me corresponde la sección 5, que nos habla sobre las reflexiones y recomendaciones. Entonces, tengo como primera pregunta, desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos en el campo de la psicología o de la psicología jurídica aplicada a su contexto profesional? Bueno, mis principales desafíos, bueno, tocaya. Mis principales desafíos, como lo decía al principio, ese es el, a nivel ya como de particular, hacer que la gente como que vea esto como una necesidad, que nos hagan parte de sus procesos, que sientan y que reconozcan la importancia que tenemos en estos contextos, en este tipo de acciones. Y desde la institucionalidad, yo pienso que lo mismo, que cuando haya el reconocimiento necesario y suficiente, todas las instituciones de orden judicial deberían tener estos profesionales vinculados. La fiscalía debería tener sus propios peritos, el juzgado debería tener sus propios peritos, la Defensoría del Pueblo debería tener sus peritos. La Defensoría del Pueblo, sí hay psicólogos, pero no hay psicólogos jurídicos. ¿Sí? Entonces, resulta que eso tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, contra es si yo estoy en la institucionalidad, me toca trabajar con lo que hay. Pero si yo estoy y me toca trabajar con lo que hay, y si alguien me lleva un peritaje, ¿cómo hago para saber que lo que me están diciendo ahí sí es verdad? ¿Quién es, quién puede revisar ese informe y decir, no, esto está malo aquí o tiene esto bueno acá? Si no hay alguien más vinculado a la institución que pueda de alguna manera controvertirlo. Por eso es necesario que todos tengamos uno. Desde lo privado, maravilloso para mí que no haya, porque más trabajo para mí privado y pues, ¿quién va a controvertirlo también si no hay quien? Y pues eso también te ayuda a ti a cobrar mejor y a tener más clientela. Pero bueno, y fuera de eso, sí, creo que en la medida que esto vaya cogiendo como más fuerza, las instituciones van a tener la necesidad de decir, necesitamos vincular a un perito en estos procesos, y va a haber más oportunidades para otros profesionales que se quieran formar también en esta área. No van a decir como que para qué me especializo en eso y me voy a quedar varado, sino que van a decir aquí hay una oportunidad y puedo aspirar a ser parte de esa oportunidad. Bueno, en esa respuesta me contestó la segunda pregunta que tenía. Entonces, la voy a leer, pero pues la pasamos porque ya la respondimos, ¿sí? Decía, desde la psicología jurídica, ¿qué mejora recomendaría para establecer la eficacia de los procesos judiciales relacionados con víctimas y agresores en su institución? Entonces,
ahí entiendo, ya nos explicó el tema de las mejoras. Entonces pasemos a la tercera. ¿Qué dice? ¿Cómo considera que ha impactado su trabajo en el bienestar y la rehabilitación de personas con las que ha interactuado? Buena pregunta. Mira que además, además de lo que uno pues cobra por su trabajo, que no nos vengamos con romanticismos, todo el mundo trabaja por su plata. Nadie dice, ay, yo voy a ir a trabajar por la pasión, que no me paguen nada. No, mentira, todo el mundo trabaja por su plata. Ya lo demás son otros valores agregados. Además de ese pago que uno recibe, esa remuneración económica, genera mucha satisfacción cuando tú, luego de que abordas un caso, ves a esa persona en la calle trabajando libremente y puedes decir, esa persona tenía un problema legal y salió a suelto porque a través de mi trabajo le puedo ayudar. Porque cuando tú intervienes con tu informe, en la interacción con estas personas, aunque tú no haces psicoterapia, tú tienes también la oportunidad de sembrar. Yo personalmente soy cristiana. Además de psicóloga, soy cristiana y siempre le doy a Dios el primer lugar en todo lo que hago. Y siempre que estoy haciendo un trabajo o llega una propuesta, yo le digo, Señor, si esto viene de tu parte, que se dé. Y si no, quítame de ahí, porque yo no quiero, ni así me paguen todos los millones del mundo. Si tu bendición no va a estar ahí, yo no quiero estar ahí en ese proceso. Y siempre que tengo un cliente, antes de empezar, le digo, oremos y pongamos esto en manos de Dios, porque yo hago el trabajo humanamente, pero el que hace lo que nadie puede hacer es Dios. Entonces, no creas, más que el trabajo, uno siempre tiene la oportunidad de dejar sembrado esas semillitas de esperanza en la gente y la retribución mayor no tiene precio. Es esa, es de ver personas agradecidas, de ver personas allá afuera y sabiendo que tú pudiste aportar a que ese cambio que estás viendo en el otro se haya hecho, eso no tiene retribución económica alguna. Y pues finalmente ahí se cumple lo que uno siempre dice, que uno tiene que vivir para servir, que encontrar el propósito también en todo lo que hace, que no es solamente encontrar el propósito de ir, trabajar, ganar dinero y ya. Yo siento que aunque el dinero es muy importante, la satisfacción mayor se la generan uno esas cosas que no tienen remuneración económica, el servicio. Y a través de este ejercicio tú lo puedes hacer. Listo. Entonces, con esa sería la última pregunta que nosotros tenemos para la profesional. De antemano, agradecer su presencia, su tiempo, el espacio que nos brinda. De verdad que fue enriquecedora para nosotras. Entonces, nada, gracias. ¿Algún Bueno, otro muchísimas compañero? Qué penado, alguno, qué penado. No, lo que iba a decir usted, tranquila, no se No, preocupe. no, que muchas gracias a ustedes por permitirme también este espacio con ustedes. Aquí me robaron unas buenas horitas, pero bueno, no importa, para servirles. A veces me demoro un poquito en contestar, me enredo entre unas cosas y las otras, pero me gusta de pronto poder ayudar siempre a la orden. Cualquier cosa que pueda servirles. Ahí está, no olviden seguir la cuenta huella.psíquica en Instagram, @huella.psíquica. Síganme en sus redes para que compartan la información, los contenidos. Uno no sabe, esa es también una forma de hacer visible este proceso. Muchísimas gracias, doctora. De pronto, algún compañero, algo más para que vamos cerrando, por favor, la reunión. Pues de mi parte, agradecerle. Estimado, Sí. no, también iban a hacer lo mismo. De mi parte, agradecer profundamente el espacio que la doctora nos regaló y darle demasiadas bendiciones, que este proceso nos sirva, así como ella misma lo manifestó, para servir, para que esta carrera realmente nosotros salgamos a servirle a la comunidad. Sabemos que el contexto chocuano necesita realmente de estos profesionales y capacitados para dar una buena terapia, como le digo, porque nosotros hemos sido realmente no víctimas, porque nosotros hemos sido victimarios de las mismas cosas que nosotros mismos hemos creado, pero realmente estos profesionales que necesita el Chocó, seamos parte de ellos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Compañero Carlos. No, solamente agradecerle a la señora Wendy por compartir con nosotros toda esa experiencia, ese cúmulo
de experiencia que ha obtenido hasta el momento, tanto en el área pública como en el área privada. La verdad, eso nos enriquece y yo sé que vamos a tener todo este tipo de circunstancias, de conocimientos, de retos en nuestro camino como psicólogo. Señor, muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, con este tiempo que usted nos regaló, pues también yo quiero agradecerle de primera mano. Me encantó, me encanta, usted que es cristiana y me trae a colación un pasaje bíblico que es Gálatas 6:9. No nos podemos cansar de hacer el bien, ¿no? Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Eso es una palabra que es de bendición. Entonces, le quiero agradecer por su espacio y porque este espacio nos permite a nosotros como estudiantes ya pronto ya graduarnos con el favor de Dios, crecer y aprender mucho más porque en el día a día vamos adquiriendo conocimiento. Entonces reafirmamos ese compromiso porque es un proceso y como estudiantes de psicología, la ética y la crítica humana que requiere ese ejercicio profesional en el cual pues nosotros estamos. Le agradecemos y que Dios la bendiga, don. Muchas gracias.